contenidos y entonces voy a iniciar con las recomendaciones pues, que nos dan a las guías que hemos estado revisando, la guía del MSP, la guía europea y también la guía del 2020 que sacó la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y que básicamente tienen recomendaciones similares con algunas puntualizaciones, al menos en la última guía, en relación a condiciones de lo óptimo y de lo esencial. Luego de esto, pues vamos a revisar también los casos que se presentaron para el control. Vamos a hacer un análisis también de esos casos en la última parte y ojalá avancemos también a revisar el tema de dolor torácico si es posible. Si no, pues nos dedicaremos a esta parte que es bastante extensa, hay que hacer algunas puntualizaciones, pues sí, nos va a tomar tiempo. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ¿no? Tomando en cuenta de que lo que perseguimos, los objetivos que queremos lograr con el desarrollo de estos temas es, por un lado, identificar el paciente que necesita ya tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, un resultado de aprendizaje es tener claro, identificar cuándo el paciente ya debe recibir fármacos. Y adicional a esto, pues también tener muy claro de qué tipo de fármacos, el número de fármacos, las dosis que debemos administrar al paciente tomando en cuenta su nivel de presión arterial, pero también sus factores de riesgo cardiovasculares que incluyen la edad. También vamos a hablar un poco de lo que es los motivos de referencia y como resultado de aprendizaje, pues también identificar o tener claro cuándo un paciente debe ser referido a una unidad de mayor complejidad, tomando en cuenta de que estamos en un primer nivel de atención. Hablaremos sobre algunos fármacos y entonces recordaremos lo que ustedes ya revisaron en farmacología, pero lo aplicaremos ahora ya en la práctica, en pacientes con alteración en su presión arterial y también que tengan otras condiciones particulares o adicionales de comorbilidad, como por ejemplo el paciente que es diabético, el paciente que tiene falla renal, el paciente que por su edad mayor a 80 años ¿sí? Requiere una atención de cuidado, un poco con más precaución en el uso de los fármacos y adicional a esto, pues también el identificar pues también cuando estos pacientes no están respondiendo adecuadamente al tratamiento y estamos frente a una hipertensión resistente o pseudo resistente. Posterior a esto, pues también como parte de los contenidos vamos a revisar lo que son las emergencias y urgencias hipertensivas, entonces dentro de los objetivos o los resultados que buscamos es también conocer o recordar cómo se maneja una crisis hipertensiva que tenemos en el cuadro básico nacional de nuestro país y también reconocer una urgencia hipertensiva y cómo las guías pues, nos recomiendan el manejo. Entonces vamos a dar inicio con estos temas. En cualquier momento, si hay alguna inquietud, pues ustedes saben, pueden encender el micrófono y hacer las preguntas necesarias o acotaciones, observaciones que ustedes tengan a mano, crean conveniente, pues de lo que ustedes también han revisado pues y han visto en los ciclos anteriores, principalmente en cuanto a farmacología, fisiopatología. Muy bien, entonces partimos del hecho de recordar, si lo que nos dice la guía del 2020, de que lamentablemente de la mayoría de pacientes no estamos dando el tratamiento oportuno, no están recibiendo los hipertensos, pese a que son hipertensos, no están recibiendo el tratamiento farmacológico o no farmacológico adecuado. Y lo más lamentable de esto es de que los pacientes que reciben el tratamiento, como habíamos visto anteriormente, entre el 10 y el 80%, señor hasta aquí del 2020, no llegan a las metas. ¿Sí? Algo está pasando. ¿Sí? La falta de adherencia o factores también relacionados con el sistema de salud pueden relacionarse con esta falta de respuesta, ¿sí? Tomando en cuenta de que, como dice aquí, el descender 20 y 10 milímetros de mercurio respectivamente en la presión sistólica y diastólica, pues reduce en más de la mitad en los próximos años sufra un evento cerebro cardiovascular. ¿Sí? Entonces es muy importante control adecuado de la presión arterial porque de esta manera estamos incidiendo muy positivamente. Si logramos un buen control en el de la presión arterial, en disminuir el riesgo de que este paciente nosotros en los siguientes años, a lo mejor a las próximas semanas, meses, pueda tener un accidente cerebrovascular o un infarto. ¿Qué pasa con la falta de adherencia? Ya habíamos hablado anteriormente cuando mencionábamos algo del tratamiento y se relaciona con muchos factores propios del paciente,
también relacionados con el sistema de salud, como decíamos. Sin embargo, pues está directamente relacionada a la mala adherencia con el mal pronóstico del paciente, ¿sí? ¿Y cuáles son los resultados de esta falta de adherencia? Finalmente, un paciente con complicaciones de órgano blanco, compromiso orgánico por hipertensión arterial, como ahora se denomina, que principalmente se debe o resulta en daño renal, que es lo que más frecuentemente vemos en el paciente. Y si a eso se suman enfermedades, comorbilidades como la diabetes, tenemos otro factor más adicional que va a ir repercutiendo de forma negativa en el paciente. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta es la mejor estrategia para el paciente. ¿Sí? Tenemos una gama de medicamentos a la mano, sí, pero de estos debemos elegir lo mejor para este paciente. ¿Sí? Habíamos visto o vamos a ver diferentes condiciones que hacen que el paciente sea a lo mejor necesario administrar uno u otro o más medicamentos, ¿sí? Que en otro paciente resulten a lo mejor contraindicados o que no estén aptos para administrarlos. Entonces, cada paciente es diferente y en el mismo paciente la evolución de sus enfermedades, la adición de nuevos factores de riesgo hacen también o nos dan la exigencia de que cambiemos, ajustemos, modifiquemos la medicación. ¿Sí? Entonces el tratamiento en sí del paciente es muy dinámico, requiere del seguimiento, de las citas subsecuentes, de los controles de laboratorio, de interrogar al paciente sobre cómo se siente con la medicación, si la está tomando, cómo está su alimentación, si está bajando la sal. Sí, parte del éxito es justamente esto, personal un poco de las condiciones del paciente y no solamente preguntarle si toma o no toma la pastilla, sino también cómo está viviendo, cómo está resultando la toma del medicamento en sentirse mejor, si ha habido un efecto secundario, que por un lado nos va a ayudar a que el paciente vea cómo el interés de nuestra parte está abocado a su beneficio y la necesidad de que el paciente también tenga a lo mejor responsabilidad de su parte, que le llamamos adherencia, de tomar los medicamentos. ¿Cuál es el principal problema? De que generalmente el paciente tiene que tomar para la hipertensión arterial más de 2 medicamentos y si se suma esto los hipoglicemiantes, la insulina, el uso de antiarrítmicos, anticoagulantes, realmente es un paciente que está tomando 5, 6, 7 fármacos diferentes, ¿sí? Y ahí viene muchas veces el problema de que no se adhiere o se olvida o cambia los medicamentos. Entonces, el averiguar, el indagar sobre con quién ve el paciente, quién le da la medicación, cuántas tabletas le están quedando, ¿sí? Si viene a la consulta el siguiente mes, preguntarle cuántas tabletas le sobran. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una estrategia que utilizamos para saber si el paciente toma o no la medicación, ¿sí? Porque ya vemos, si hoy día le cito para luego de 30 días, y le di 30 tabletas que toma una diaria, se supone pues de que a lo mejor una es la que le está sobrando o ninguna. Pero el momento en que el paciente me dice, tengo todavía 4 o 5, ya estoy viendo pues de que al menos en la semana no ha tomado un día. ¿Sí? Entonces son formas en que podemos averiguar el cumplimiento. Lo que vamos a revisar son aspectos que nos da la guía de nuestro país, la guía europea, que realmente es la que se basa o adaptado el Ministerio de Salud Pública y que hacia esta por lo que se dio la guía. Y también vamos a revisar un poco de lo que es la guía del Colegio Internacional de Hipertensión Arterial del 2020, ¿sí? Haciendo algunas puntualizaciones porque realmente el manejo en sí es el mismo. Entonces partimos de un buen diagnóstico, de un diagnóstico oportuno, ¿sí? Entonces esto nos había puesto para recordar qué es lo que nos decían las guías de nuestro país, por ejemplo, que indica pues de que el diagnóstico se hace con el diagnóstico de hipertensión arterial mayor o igual a 140 sistólica y mayor o igual a 90 diastólica, ¿sí? Tomada en forma repetitiva. No nos dice 3, 4 veces, no, lo que nos dice es de que mientras más altos sean los estadios de presión arterial, los tiempos entre una toma y otra deben ser menores, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene hipertensión estadio 2, pues no voy a esperar un mes para llamarle, ¿sí? Posiblemente lo que haga es llamarle 1 o 2 semanas, ¿sí? Y dependiendo de la sintomatología, a lo mejor le llame un poco más pronto, ¿sí? Dentro de unos 5 o 7 días. Y si la presión arterial es grado 1, nos da un poco más de espacio de tiempo, siempre y cuando tomando en cuenta la condición del paciente, su riesgo, porque vamos a ver que el riesgo influye mucho en si iniciamos o no medidas farmacológicas y también investigando
daño de órgano blanco, ¿sí? O daño orgánico por hipertensión que se denomina. Lo que ven aquí en naranja es lo del ministerio nuestro y esto es de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que da algunas recomendaciones, como por ejemplo los niveles de presión arterial dirigen también los controles que vamos a hacer. ¿Sí? Recordemos que en la clasificación, pues, nosotros tenemos hipertensión óptima, normal, normal alta, grado 1, 2, 3, histórica, aislada, mientras que la guía del 2020 lo que dice es, pues, presión normal, estadio 1 y 2. Sí, pero realmente no varía a partir de la presión estadio 1 o desde la normal ya es el mismo valor, ¿sí? Normal es menos de 130-85 y luego el estadio 1, el estadio 2 son exactamente iguales, ¿sí? Esto para poder entender o tomar en cuenta cuando ya hablemos de estadios para decidir el manejo antihipertensivo. Entonces, mientras tengamos presiones más bajas, podemos pedir al paciente de que regrese o explicarle, ¿sí? Si es una presión normal y tiene sobrepeso, por ejemplo, podemos tomar la presión o decirle que vamos a hacer un nuevo estudio de presión, como menciona aquí. ¿Sí? Si es normal y no hay factores de riesgo en unos 3 años, que es bastante, ¿no? Pero indicándole al paciente, pues, de que si en algún momento se presenta alguna molestia, se añade alguna otra enfermedad, pues el estudio de la hipertensión, o nosotros mismos tomar en cuenta de que si el paciente está viniendo a nuestra consulta porque pertenece al área en donde estamos atendiendo, ya vemos que el colesterol empezó a subir, de que está subiendo de peso, pues el diagnóstico, la medición de presión va a ser más cercana. ¿Sí? Porque sabemos que se asocia obesidad, síndrome metabólico, pues se asocia a subida de presión arterial. Y las presiones con estadio 1 en adelante, pues así como vemos en esta parte, esta sería normal alta y estadio 1 está constando aquí, lo que nos dice es confirmarla con nuevas mediciones e incluso recomiendan el uso, por ejemplo, del mapa o del AMPA. ¿Sí? Entonces hay que tener, o hacemos en consultorio también el diagnóstico. Y definitivamente, si la presión arterial está más allá de 160, 100, que para esta sería el estadio 2, pues para esta también el estadio 2, debería confirmarse en pocos días o semanas. ¿Sí? Entonces, mientras más el tiempo, pero más alta la presión, menos el tiempo que debemos esperar para hacer el diagnóstico. Entonces, la pregunta es, ¿en qué pacientes iniciamos el tratamiento farmacológico? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen de manera general las guías? Si vamos a hablar de manera general, luego vamos a ir especificando. Si el paciente está en grado 1 y con riesgo cardiovascular bajo moderado, ¿sí? La evidencia nos dice, pues, de que podemos iniciar con medidas no farmacológicas. Realmente las medidas no farmacológicas va para todos los grados, ¿sí? Pero lo que diferencia es cuando iniciamos o no el tratamiento con tabletas. Y si se trata de pacientes con hipertensión de grado 2 o 3, pues inmediatamente, aparte de las medidas no farmacológicas, debemos iniciar ya tratamiento con fármaco. ¿Sí? Entonces, eso es de manera general lo que vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de manejar fármacos? Reducir la presión arterial a medidas óptimas, ¿sí? E incluso, dependiendo de la condición del paciente, en la hipertensión grado 1. ¿Sí? Que vamos a ver que también hay algunas indicaciones en cuanto al número de tabletas o medicamentos que vamos a utilizar. Entonces, de forma general, no se recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo para pacientes con presión arterial normal alta. De manera general, y en realidad la mayoría de pacientes con presión normal alta, lo que hacemos es indicarle que sus presiones están subiendo y de que lo que se requiere es cambios en el estilo de vida. Y también de manera general, las guías también nos recomiendan de que cuando haya hipertensión arterial sistólica aislada, ¿sí? Se observe al paciente y se maneja con medidas no farmacológicas, ¿sí? Pero esto se aplica de manera general. Ahora, si vamos a un paciente con presión arterial sistólica elevada, factores de riesgo, o una presión sistólica muy elevada, ¿sí? 170 y más, pues lógicamente el manejo ya se debe individualizar y ahí sí pensar en la necesidad de utilizar, aparte de las medidas no farmacológicas, medicamentos. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes que reciben tratamiento? La mayoría reciben terapia combinada, es decir, 2, 3 medicamentos, la mayoría. Pero hay un porcentaje menor
que reciben un solo tipo de medicamentos. ¿Sí? ¿Cuál es este? El paciente que está en hipertensión grado 1. ¿Sí? Ese es el paciente que recibe un solo medicamento, y las personas mayorcitas, ¿sí? Principalmente los que pasan de los 80 años, también se inicia con un medicamento. Ahora, cómo avanza la hipertensión, ¿sí? Y cómo responde el paciente, entonces de eso va a depender si nos quedamos con un solo fármaco o utilizamos más de uno. Si hablamos de los medicamentos, si ya entramos a hablar de los tipos de fármacos que podemos utilizar, ¿sí? En eso no ha cambiado en las últimas guías, pues los 5 medicamentos básicos incluyen los IECA, ARA2, los calcioantagonistas, los diuréticos, principalmente se habla de los diuréticos tiazídicos, ¿sí? Y los beta bloqueantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de esos medicamentos podemos combinarlos de diferente manera dependiendo de la condición del paciente. Si eso ustedes ya lo saben, pues y lo que vamos a hacer ahora es ir recalcando cuáles serían las combinaciones más adecuadas que se pueden utilizar. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes que utilizamos de manera general cuando no hay contraindicaciones? Sí, es el uso de IECA, calcioantagonistas y diuréticos tiazídicos, reservando los medicamentos como la espironolactona, los alfa bloqueantes, por ejemplo, para condiciones en donde haya situaciones de posible resistencia o resistencia más bien al tratamiento, cuando denominamos a esta pues hipertensión resistente, el aplicar un cuarto medicamento. Es decir, no son medicamentos de hasta de tercera línea, sino ya un medicamento adicional cuando los 3 medicamentos principales o que más utilizamos ya no han logrado controlar la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Aparte de las recomendaciones, bueno, en farmacología ya sabemos de que no debemos combinar IECA más ARA2 en el mismo paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer también de manera general? Conseguir la reducción de la presión arterial a valores óptimos que se señalan en menos de 140/90. En algunos pacientes, pues la presión arterial puede considerarse menor a 130/80, como en los diabéticos, y en personas o en las personas que toleren. ¿Sí? Pero lo ideal, la primera meta es menor a 140/90. Otras consideraciones también cuando se inicia el tratamiento, perdón, es la raza del paciente, ¿sí? Tomando en cuenta pues de que el paciente con antecedentes, que sea afrodescendiente, va a utilizarse de entrada ya sea los calcio antagonistas, ya sea los diuréticos tiazídicos, y a esto se pueden adicionar ARA2 o IECA. Principalmente cuando hay compromiso renal, hay microalbuminuria, pues ahí van muy bien estos 2 últimos medicamentos. Pero de entrada, pues responden muy bien al uso de diuréticos, de calcio antagonistas que incluso pueden sumar, se pueden tomar combinados. Como dice aquí, no se recomiendan los beta bloqueantes de primera línea, realmente no, ¿sí? Más bien quedan más como un tratamiento en situaciones muy puntuales, que ya vamos a ir viendo. Las mejores combinaciones, pues ya sabemos, IECA, calcio antagonistas, diuréticos tiazídicos, menos frecuentemente o no se recomienda con mucha frecuencia el uso de beta bloqueantes más calcio antagonistas. Hay pacientes que sí los consumen, sí, pero al menos si estamos hablando de calcio antagonistas no dihidropiridínicos que tienen tendencia a bajar la frecuencia cardíaca más beta bloqueantes, pues es un riesgo que debemos tener precaución y tratar de evitar esa combinación mientras sea posible. Si necesita, pues lo haremos. Combinaciones de calcio antagonistas más diurético tiazídico también se puede hacer. Entonces son opciones que tenemos para combinar los fármacos en el paciente. ¿Qué es lo que hacemos para el manejo del paciente hipertenso? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan de manera general? Pues es sacado de la guía del 2018. ¿Sí? Nos resume 3 pasos para iniciar el tratamiento. Ya tenemos el diagnóstico del paciente, ya sabemos si está en grado 1, en grado 2, en grado 3. Ya sabemos qué riesgo cardiovascular tiene el paciente, ya hemos identificado, ya hemos realizado los primeros exámenes, identificando si hay daño renal, cómo está la función hepática, cómo está el perfil lipídico, ya hemos hecho un electrocardiograma de 12 derivaciones, es decir, tenemos una visión clara de la condición actual del paciente. Y en base a eso, pues empezamos a decidir el tratamiento, y tomando en cuenta
indicaciones, contraindicaciones, interacciones que pueden estarse presentando con los otros medicamentos que tome el paciente. ¿Qué es lo que hacemos en la etapa inicial o en el paso 1? Como decíamos, podemos utilizar estos 3 medicamentos, de los cuales vamos a elegir 1 o 2 medicamentos. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene una hipertensión grado 1, es un paciente mayor de 80 años, o es un paciente con tendencia o una respuesta bastante, podemos decir, intensa a los fármacos hipotensores, vamos a empezar con un medicamento, ya sea una tiazida, ya sea un calcio antagonista o ya sea un ARA2. Pero si tenemos un paciente con estadio 2 o 3, ya vamos a iniciar con 2 medicamentos. ¿Cuáles son estos? Podemos combinar una tiazida con un calcio antagonista, una tiazida o un calcio antagonista más un IECA o un ARA2. Entonces, una combinación que podría hacerse, por ejemplo, es el uso de enalapril más una clordalidona o losartán, por ejemplo, más amlodipina, ¿sí? O losartán más clordalidona. Son esas combinaciones, ¿sí? Es decir, podremos tomarlo como base el IECA o el ARA2 y combinarlo ya sea con una tiazida o con un calcio antagonista, ¿sí? En el cuadro básico tenemos en diuréticos tiazídicos, sabemos que tenemos la clordalidona. Dentro de los calcio antagonistas tenemos la amlodipina, dentro de los IECA, enalapril, y dentro de los ARA2, los sartán, ¿sí? Entonces tenemos cualquiera de estos medicamentos disponibles desde el primer nivel de atención para poder combinar. ¿Qué se recomienda? Dosis bajas. Cuando combinamos 2 medicamentos, inicialmente combinar dosis bajas a intermedias, ¿sí? Entonces, por eso iniciamos, por ejemplo, con los sartán de 50 más clortalidona de 25. O iniciamos amlodipina de 5 con los sartán de 50. ¿Sí? Es decir, hacemos una combinación con dosis bajas a intermedias. ¿Qué es lo que sucede? Si el paciente, si se controla, si llegamos a las metas óptimas, que serían inicialmente menos de 140-80, quedaría ahí, hacemos los controles y vamos haciendo las citas subsecuentes. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de pacientes? Que conforme avanzan los años o se suman comorbilidades, las presiones pueden empezar a subir y requerir el uso de dosis un poco más altas, que podríamos utilizarlas incluso en este primer paso. Podría ser esa una opción, ¿sí? Pero luego tenemos la opción de pasar al siguiente paso, el paso 2, que es la combinación ya de un tercer fármaco. Sí, que es en base al grupo del primer paso. Es decir, si hemos elegido, por ejemplo, en el primer paso, los sartán más clortalidona, en el tercer paso podemos añadir un calcio antagonista a la amlodipina. Entonces el paciente va a tomar los sartán 50, por ejemplo, amlodipina 5 y clortalidona 25. Y tenemos la opción de subir incluso ahí las dosis a dosis óptimas. Podemos subirlas si no hemos conseguido. ¿Sí? ¿En qué tiempo? Generalmente a partir del mes empezamos a ver ya resultados. Segundo o tercer mes ya podemos tener una respuesta más clara de que si ese grupo de fármacos en las dosis que estamos administrando es la adecuada, porque sí logró bajar la presión arterial. Si con dosis intermedias iniciales de estos fármacos no mejoramos la presión, tenemos la opción de subir a dosis óptimas. No sé si tal vez haya alguna pregunta. No, doctora. Entonces, hay esa posibilidad. Dosis intermedias, no responde el paciente. Si, por ejemplo, ya llega el tercer mes y ha bajado la presión, pero todavía no llega a las dosis óptimas, si antes de comenzar un cuarto fármaco, subamos a dosis óptimas y vamos viendo respuesta en el paciente. Controles de laboratorio, en el caso de que sean necesarios, si estoy utilizando diuréticos. ¿Sí? Vigilar si el paciente tiene factores mayores que puedan originar un desequilibrio hidroelectrolítico como respuesta al tratamiento. Hagamos control de electrolitos, de función renal. ¿Sí? Individualicemos la atención al paciente. Y luego viene el paso 3, que se lo cumple en el caso de que no haya respuesta del tratamiento o al tratamiento con estos 3 fármacos. ¿Sí? A dosis ya elevadas, dosis terapéuticas pero óptimas, es decir, por ejemplo, llegar a los sartán a 100, llegar a clortalidona 50, sí que es una dosis, sí, incluso hay la opción de subir a más, sí, pero más de 50 ya trataríamos más bien de subir las dosis de los otros fármacos, por ejemplo, la amlodipina ya suben a 10, sí, tenemos dosis
óptimas. Si esto, si con esas dosis no ha mejorado, pasamos al siguiente paso, que es añadir un cuarto fármaco. Pero aquí ya tenemos que pensar en, cuando ya hablamos de que no hay respuesta con estos 3 fármacos, en descartar una pseudoresistencia, de estudiar si hay unas causas base de la hipertensión arterial, es decir, es una hipertensión secundaria. Sí, ya nos tocaría en este caso considerar incluso la referencia del paciente para el estudio de posibles causas secundarias. Pero antes de esto, ¿qué es lo que puedo hacer yo en el primer nivel de atención? Es descartar que la falta de respuesta al tratamiento se deba a otro tipo de causas. Falta de adherencia al tratamiento, uso de otros medicamentos que puedan antagonizar el uso de los hipotensores. Sí, es decir, podríamos también pensar en la posibilidad de que el paciente no cumple todo el tratamiento, ¿sí? Toma 2 medicamentos, los 3 los toma de vez en cuando. Sí, es decir, nos toca hacer un nuevo interrogatorio. Porque queda esto, ¿no? De que el paciente realmente no está tomando los medicamentos como debe tomar, y ese sería el resultado de que su presión no se normalice. ¿Sí? Pero una vez que hemos hecho este estudio, al final vamos a ver el manejo de hipertensión resistente, pero de manera general decimos un cuarto fármaco, ¿sí? Cuando sea necesario adicionarlo, sería un diurético como la espironolactona o fármacos como los beta bloqueantes, siempre y cuando pues no estén contraindicados. Hay que elegir ahí cuál es el que podemos utilizar, pero los estudios dicen que un diurético como la espironolactona es ideal siempre y cuando no haya contraindicación, que el potasio no esté más de 4 o 5. ¿Sí? Hay que ver también cómo está el filtrado glomerular, que son limitantes también para el uso de estos ahorradores de potasio. Ahora, cuando mencionamos el uso de beta bloqueantes, que lo pone aquí en un apartadito separado, el uso de beta bloqueantes se debe considerar principalmente como un cuarto fármaco cuando hay condiciones como falla cardíaca, como antecedentes de infarto de miocardio, como arritmias, como la fibrilación auricular, o también nos pone la guía una opción al tratamiento de las mujeres jóvenes que planeen un embarazo o que estén embarazadas, tomando en cuenta pues de que los IECA-2 están contraindicados, son teratogénicos. Y aquí algunas especificaciones de la guía de nuestro país, ¿no? Que también lo vamos a ver en otras guías, más puntualmente. De manera general vamos a ver, ¿sí? Paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, la recomendación del fármaco que nos da la guía es el uso de los IE-CARA2 o calcioantagonistas, ¿sí? Solos o combinados. La aterosclerosis asintomática IECA más calcioantagonistas, la microalbuminuria, siguen siendo los IECA, los ARA2, los medicamentos de primera elección, igual que en la disfunción renal. Pero aquí, por ejemplo, cuando vemos infarto de miocardio previo, y al menos el paciente tiene taquicardia, tendencia a taquicardia, o hay arritmias como la fibrilación auricular, el uso de beta bloqueantes es un grupo de fármacos de elección y combinados pues con IECA o ARA2. Asimismo, la angina de pecho, medicamentos como los beta bloqueantes porque bajan el trabajo cardíaco, son vasodilatadores como los calcioantagonistas, pues irían muy bien en estos casos. En la insuficiencia cardíaca, el uso de diuréticos, al menos cuando hay signos de congestión, el uso de beta bloqueantes, tomando en cuenta siempre pues las particularidades de cada paciente, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, diuréticos como la espironolactona también irían bien en estos casos, siempre y cuando pues no haya contraindicación, ¿no? Porque puede que haya contraindicación y esos ya no serían los ideales, sí, pero son recomendaciones generales. En aneurisma de la aorta, beta bloqueantes, ARA2. En fibrilación auricular ya dijimos que principalmente el uso de los antiarrítmicos, los beta bloqueantes o calcioantagonistas, que son antiarrítmicos, constan en el grupo de antiarrítmicos, pero también el empleo de ARA2 y ECA pueden ayudar, ¿sí? ¿Qué más adicional? En la hipertensión arterial sistólica aislada, los pacientes se pueden beneficiar sea de diuréticos tiazídicos o calcioantagonistas. Recordando la fisiopatología, al menos en los adultos mayores, la rigidez que permite mejorar pues con un vasodilatador como lo es la amlodipina, por ejemplo. Sí, en la diabetes, el uso de IECA, ARA2, en el embarazo, alfa-metildopa que está en el cuadro básico, beta bloqueantes, calcio antagonistas. Y en los pacientes afrodescendientes, ya dijimos de preferencia el uso de diuréticos tiazídicos
y calcio antagonista, pues si podemos añadir IECA ahora 2, pues dependiendo de la condición del paciente, al menos cuando hay microalbuminuria, son medicamentos que deben ir acompañando a estos que son los pilares del tratamiento en estos pacientes. No sé, tal vez si hay alguna pregunta. No, doctora. Muy bien, esas son recomendaciones también de la guía europea. ¿Qué es lo puntual o lo más destacado de este cuadro? Hay que tomar en cuenta el uso de las tiazidas, precaución cuando ya el filtrado glomerular empieza a descender. ¿Sí? Entonces sabemos de que el paciente que ya empieza con falla renal y va entrando a la falla renal severa, en un filtrado de menos de 30 ml minuto, ya las tiazidas no se deben dar, realmente no hay una respuesta ya en el paciente, y aquí lo que se utiliza son diuréticos como la furosemida, diuréticos de asa. También aquí estamos entrando ya a ver desglosando lo que vimos hace un ratito, que son las condiciones específicas en el paciente con falla renal. ¿Y qué es lo que, bueno, aquí tenemos los pacientes hipertensos con falla renal y el paciente hipertenso, pero que también es diabético y con falla renal, en donde los IECA, los ARA2 son efectivos en el tratamiento, pero también cuando se requiera la combinación, se puede hacer con medicamentos bloqueadores de los canales de calcio o diuréticos, ¿sí? Tomando en cuenta pues, los efectos adversos o secundarios de estos medicamentos. En el paciente con enfermedad coronaria, es importante el control adecuado de la presión arterial. Aquí nos pone como meta objetivo menos de 130 sistólica, pero no menos de 120, y un objetivo de diastólica menor a 80, pero no menor a 70. Y la recomendación pues, de que estos pacientes con enfermedad coronaria con antecedentes de infarto de miocardio se utilicen beta bloqueantes. Se pueden utilizar adicional los IECA o ARA2 como parte del tratamiento, siempre y cuando no haya contraindicación, porque puede también que el paciente tenga enfermedad coronaria, antecedente de infarto y sea bradicárdico. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, los beta bloqueantes, dependiendo de la frecuencia del paciente, ya no son medicamentos de primera elección, ¿sí? Entonces cada uno tiene también sus limitaciones. Para los pacientes con angina sintomática se recomienda el tratamiento con beta bloqueantes, con bloqueadores de los canales de calcio, que lógicamente pues los primeros pues van a bajar la frecuencia cardíaca, los siguientes son vasodilatadores, pues y van a mejorar el flujo coronario. ¿Qué es lo que pasa en el paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Entonces aquí, pues, ya cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a recordar nuevamente cuando, la clasificación. Bueno, tenemos pacientes con una fracción de eyección conservada, una fracción de eyección reducida. Y entonces, en estos casos, pues, con ciertas particularidades, estos pacientes con insuficiencia cardíaca, también el objetivo de presión arterial debe ser menor a 140/90. ¿Sí? ¿Qué fármacos se recomienda o recomienda esta guía para el tratamiento? Los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina, más un beta bloqueante y, de ser el caso necesario, pues un diurético diacídico o un diurético antagonista de los receptores de mineralocorticoides o ahorrador de potasio, como la espironolactona. ¿Sí? Estamos hablando de los mismos medicamentos en estos pacientes. Se puede añadir un bloqueador de canal de calcio dihidropiridínico si no se logra el control de la presión arterial. Es decir, volvemos bien a los mismos grupos de fármacos, pues dentro de los 5 fármacos que están estos para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Y para los pacientes con fracción de eyección conservada, los umbrales y objetivos de tratamiento son similares a los que tienen una fracción de eyección reducida. ¿Qué es lo que pasa con el paciente con hipertrofia ventricular izquierda? El uso de los bloqueadores, los IECA, los ARA2, combinados con un bloqueador del canal del calcio o un diurético, que puede ser un diurético tiacídico, también son combinaciones adecuadas en este grupo de pacientes. Hay que tener en cuenta también de que esas particularidades que tiene cada grupo de enfermedades, como esta recomendación que nos dice que los no dihidropiridínicos no se recomiendan para el paciente con insuficiencia cardíaca con una reducción de la fracción de eyección. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución, pero pueden utilizarse en el paciente que tiene una fracción de eyección conservada. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuáles fármacos son los no dihidropiridínicos.
no sé si te recuerdan, por ejemplo, cuáles tenemos en el cuadro básico. El verapamilo y el diltiazem. El verapamilo y el diltiazem, sí, muy bien. Entonces, estos medicamentos no se recomiendan cuando hay una fracción de eyección reducida, ¿sí? Pero se pueden utilizar cuando hay una fracción de eyección conservada. ¿Qué tratamiento se recomienda en la enfermedad cerebrovascular? ¿Sí? Aquí algo importante es ver la presión arterial que tenga el paciente, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente el paciente con un ACV llega con una crisis hipertensiva también. La mayoría de veces, hay veces que no, pero la mayoría sí tienen presiones altas. Entonces, a veces nos encontramos en el dilema de si esas presiones altas debemos bajarlas. Entonces, esta guía nos hace recomendaciones en cuanto a los niveles de presión arterial que tiene el paciente, tomando en cuenta de que debemos evitar descensos bruscos. Aquí el manejo, pues en estos pacientes, en la mayoría va a ser, creo que todos, el manejo por vía intravenosa, pero no vamos a llegar, al menos en las primeras horas, no debemos perseguir objetivos de presiones normales, ¿sí? Debemos conseguir descensos un poco conservadores, entre 15-20% en las primeras horas, no haciendo pues que la presión descienda mucho más, pues porque la hipoperfusión o la respuesta más que nada a nivel cerebral de un descenso de presión se va a ver contestado, respondida con un aumento de la presión a nivel cerebral, sí, porque sabemos que es un sistema de compensación, ¿no? La presión de un accidente cerebrovascular, la hipertensión intracraneal aumenta, pues y como respuesta aumenta la presión sistémica. Es un mecanismo de defensa, sí, pero también hay cifras peligrosas que sí debemos descender con el uso de fármacos por vía intravenosa. Luego, pues ya en los siguientes días lograremos o buscaremos objetivos de presiones arteriales más bajas. ¿Y qué pasa con el paciente con hipertensión y con fibrilación auricular? Que es bastante frecuente, tenemos la presencia, al menos en los adultos, en los adultos mayores tenemos el paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca y que hace FA sintomático o asintomática, ¿sí? Entonces aquí la recomendación de entrada es el uso de bloqueadores de beta bloqueantes, ¿sí? O también cuando no hay una indicación o no son fármacos de elección, los beta bloqueantes, debemos optar por bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente puede estar con losartán, puede estar con enalapril, pero es recomendable añadir un beta bloqueante para el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando la FA tiene una respuesta ventricular alta, la FA pues se controla muy bien con los beta bloqueantes que también son antiarrítmicos. No olvidemos también las contraindicaciones que hay para los diferentes grupos de fármacos. Si ustedes ya revisaron en farmacología, solamente algunas puntualizaciones. Si tengamos cuidado con los diuréticos diacídicos, causan alteración en el equilibrio de los electrolitos, entonces tengamos precaución de tomarse en los adultos mayores. Los IECA sabemos de que pueden dar tos, ¿sí? Que realmente no complica la estabilidad hemodinámica del paciente, más bien lo que origina es incomodidad, ¿sí? Para trabajar, para dormir, ¿sí? Entonces ahí a veces los tenemos que cambiar, ¿no? Cuando hay esa molestia. Los ARA2, los IECA, no debemos darlos en el embarazo, son fármacos teratogénicos. Los calcioantagonistas, lo que más frecuentemente nos dice el paciente como efectos secundarios es el resultado del efecto vasodilatador, ¿no? Las taquicardias, dolor de cabeza, rubicundez, a veces edema en las piernas, ¿sí? Entonces, la recomendación es iniciar dosis bajas, por ejemplo, si vamos a dar amlodipina, empecemos con 5 y luego, si necesitamos, subamos. Pero con 5 y dándolo en la noche es mucho mejor, el paciente siente menos las molestias y se va adaptando mejor una mejor respuesta, al menos efectos secundarios. Los beta bloqueantes, hay que tener precaución. Hay autores que dicen realmente no es una contraindicación absoluta, nos dicen el asma. Hay de este caso de la guía que nos dice sí, hay que evitar los beta bloqueantes en el broncoespasmo, ¿sí? Entonces la recomendación es evitémoslos en el caso de que el paciente tenga antecedentes de asma, ¿sí? Tratemos de buscar otras opciones de manejo que no sean los beta bloqueantes. Y también pues cuando la frecuencia cardíaca del paciente es baja, menor a 60, también los beta bloqueantes, si ya está tomando el paciente, incluso se los debería retirar, ¿sí? En este caso, pues el retiro de los beta bloqueantes, si vamos a retirarlos, ya sabemos que debemos hacerlo
con pausas, ¿sí? Porque hay ese efecto rebote cuando se suspenden bruscamente los beta bloqueantes y la presión nuevamente se eleva, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo como una reducción de dosis cuando ya finalmente los queremos retirar. Precaución con los diuréticos diazídicos, ¿sí? Sabemos de que pueden elevar el ácido úrico, pueden alterar el perfil lipídico en el paciente, ¿sí? Pueden elevar el LDL, el colesterol total. ¿Qué otra causa, qué otra molestia con los diazídicos? Los desequilibrios hidroelectrolíticos, tengamos precaución. La glucosa también puede elevarse en el paciente. Realmente son efectos en eso de la glucosa muy poco frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, se maneja bastante bien el paciente diabético con medicamentos como las tiazidas y los controles de glucosa no se alteran, ¿sí? Entonces, pero sabemos de que hay respuestas diferentes, hay idiosincrasia en los pacientes, entonces la respuesta, pues en algún paciente puede ser una elevación importante de la glucosa, en este caso, pues ya deberíamos pensar en retirarlos. Pero por experiencia les digo, los diuréticos tiazídicos van muy bien incluso en el paciente diabético, tomando en cuenta pues todos esos efectos adversos que podemos conseguir. Entonces, un control de electrolitos, control de ácido úrico, control de perfil lipídico, oportunamente pues también nos van dirigiendo, ¿sí? A continuar o no con esos medicamentos. Bueno, no olvidemos que el tratamiento del paciente hipertenso incluye sus otras comorbilidades, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya habíamos visto anteriormente en la guía del MSP, cuando recalca mucho el control del LDL en base al riesgo cardiovascular, ¿sí? Mientras más alto el riesgo, mayor la necesidad de valores más bajos de LDL, ¿sí? Entonces, el uso de estatinas, la simvastatina, la atorvastatina, dependiendo de las dosis y el tipo de fármaco de estatina, dependiendo del nivel de LDL, pues debemos también tomarlo en cuenta para manejar conjuntamente pues todos estos factores de riesgo en el paciente. En cuanto al uso de ácido acetil salicílico, que es lo que nos dice la guía europea, la prevención secundaria, ¿sí? Entonces el paciente con factores de riesgo cuando ya hay la enfermedad vascular, ¿sí? Entonces el paciente sí se recomienda el uso de fármacos como el ácido acetil salicílico. No hay la recomendación del uso de ácido acetil salicílico como prevención primaria, ¿sí? Más bien lo recalca como prevención secundaria, ¿sí? Y más que nada, pues las medidas no farmacológicas que van de la mano, ¿sí? Porque a veces el paciente en la consulta nos dice es que no baja la presión, no consigo mejorar, pero no ha cambiado nada en su estilo de vida, ¿sí? Entonces algo está pasando, si el paciente tiene muchos problemas en mejorar su alimentación, ¿sí? O está faltando información también, debemos nuevamente insistir en esto en el paciente, ¿sí? Entonces siempre ustedes van a ver en los esquemas de tratamiento, lo primero, medidas no farmacológicas en todos los niveles y luego adicional pues a esto ya el tratamiento farmacológico. Entonces es 50-50, ¿sí? Solo el medicamento por sí solo no hace mucho, pero sí, a esto se suma pues el uso de un estilo o practicar un estilo de vida un poco más saludable. Que hay que tener cuidado en los adultos mayores, ¿sí? Que es lo que antes nos decían las guías, ¿sí? Si vemos guías así bastante anteriores, consideraban 150, 90 presiones aceptables, ¿sí? O normales, podríamos decir, mientras más subía la edad del paciente, más avanzaba en años, pero las guías actuales pues nos dicen que el paciente incluso de más de 80 años sí se puede beneficiar con el uso de antihipertensivos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que son pacientes mucho más frágiles, que pueden tener tendencia a hipotensión arterial, postural y pueden sufrir caídas, entonces ahí el hecho de que iniciemos con terapia única y con dosis bajas, luego vamos viendo. Entonces tengamos precaución en los mayorcitos que consultan por hipertensión arterial en lograr pues controlar su presión de la mejor manera. ¿Qué es lo que puede pasar en el adulto mayor cuando avancen años? A veces, no en todos los casos, pero les pongo ejemplos del paciente que a veces sufre un accidente cerebrovascular que lo ha discapacitado de una manera muy importante, ha habido paraplegia, ya no camina bien, ya no se está alimentando bien, sí, por su estado neurológico. Bueno, hay algunas circunstancias que ustedes van a encontrar en sus pacientes, al menos en la práctica, cuando vamos al primer nivel de atención, en donde
A veces el paciente llega desnutrido, no se ha estado alimentando bien, no lo han alimentado bien en la familia, con presiones bajas, ¿sí? Entonces dice, tomamos la presión, está en 90-60, pero él era hipertenso, ¿sí? Entonces en estos casos, pues lógicamente el antihipertensivo ya no tenemos que darlo, en esos casos muy puntuales, ¿sí? Que sí nos pasan de que llegue la paciente voy a ponerles un ejemplo muy práctico, ¿sí? Que por ejemplo nos toca a veces ver en las salas de hospitalización, llega el paciente con ACV hace algunos años y que quedó con paraplegia, se encamó, quedó al cuidado de sus familiares, empezó a bajar de peso, se complica a veces con escaras, lamentablemente, sí, el paciente hipertenso inicialmente, ahora ya con menos peso, menos ingesta, su presión más bien tiende a ser baja, ¿sí? Pero sin embargo el familiar ha continuado dándole el antihipertensivo, no consultó al médico, a lo mejor algo pasó. Sí, que nos toca en la hospitalización, aparte de hacer toda esa serie de análisis en el examen físico, de exámenes de laboratorio, nos toca suspender el antihipertensivo. ¿Sí? Si no hay ninguna otra comorbilidad, por ejemplo, que indique utilizar, por ejemplo, una arritmia que mantenga el paciente, si en ese caso, pues lo haremos, ¿no? Pero si es por hipertensión y el paciente está con tendencia a hipotensión, porque llega incluso deshidratado, ahí suspendemos los medicamentos y vemos cómo responde el paciente a una mejor hidratación, a la ganancia de peso, y es posible de que el paciente requiera nuevamente el uso de los antihipertensivos, pero eso necesitamos decidirlo con los controles, ¿sí? No podemos retirar definitivamente y decirle, no, de aquí no vuelve a tomar porque la presión ya es baja, ¿no? Sino que muchas de las veces el paciente recupera su estado de hidratación, mejora su estado nutricional y las presiones vuelven a subir, ¿sí? Entonces, estas son las particularidades que encontramos al menos en este grupo de edad, los mayorcitos, ¿sí? Que a veces ya se complican con estas enfermedades, con las comorbilidades y sus valores de presión arterial tienden a ya bajar, ¿sí? Entonces ser más bien tendientes a hipotensión. Y es al otro lado del paciente que tiene 80 años y sigue con 160, 90, 170, 100, falla renal, está entrando en insuficiencia renal severa y que necesita incluso el manejo con diálisis. También tenemos esos casos en donde pues tenemos que manejar, incluso hacer una referencia para la posibilidad de empezar a hacer el estudio para diálisis. También tenemos esos otros extremos. No sé si hay alguna pregunta. No, doctora. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos recomienda esta guía? En resumen, iniciar el tratamiento farmacológico si la hipertensión arterial está en estadio 2 y 3. No pensamos más. Medidas no farmacológicas, tratamiento antihipertensivo y con 2 medicamentos con dosis intermedias. Y incluso aquí recalca, ¿no? Y cualquier nivel de riesgo. Sí puede que el paciente tenga un riesgo muy bajo, pero tiene hipertensión estadio 2 o 3, no pensamos más, iniciamos tratamiento y generalmente 2 tabletas, 2 medicamentos diferentes. ¿Qué pasa con el paciente grado 1, que es el que a veces más nos pone a pensar qué es lo que hacemos con este paciente? De manera general, el paciente de grado 1 utiliza un solo fármaco, pero aquí debemos ver el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, si el paciente está con riesgo cardiovascular bajo a moderado y sin evidencia de daño de órganos, se recomienda tratamiento farmacológico antihipertensivo si no ha logrado mejorar sus valores de presión arterial con cambios en el estilo de vida. ¿Qué nos dicen de tiempo de espera? Entre 3 y 6 meses nos dicen las guías, ¿no? Entonces, estadio 1, riesgo bajo a moderado, iniciar tratamiento no farmacológico. Observo 2, 3 visitas y si veo que no mejora, pues inicio tratamiento antihipertensivo. Pero si el paciente tiene un riesgo alto, cambia, ¿no? En este caso, si tiene un riesgo alto o ya hay la evidencia de un daño de órgano, ya tiene falla renal, por ejemplo, se recomienda ya iniciar medidas no farmacológicas e inmediatamente inicio con fármacos, ¿sí? Que pueden ser 1 o 2 fármacos, eso va a depender de la respuesta. De manera general es 1, ¿sí? Pero habrá pacientes en que utilicemos 2. Para los pacientes que son mayores y con hipertensión arterial y buena condición física, se recomienda el tratamiento farmacológico e intervenciones en el estilo de vida, es decir, fármacos y medidas no farmacológicas, cuando la presión arterial sea mayor a 160. ¿Sí? Y eso es
hay que individualizar, sí, esa es una recomendación, pero como les decía, hay que individualizar porque para todos estos pacientes, incluso estos pacientes mayorcitos, los objetivos de presión arterial de manera general siguen siendo los mismos, 140, 90 o menos, ¿sí? Pero tener mucho cuidado pues en los descensos ya muy marcados. Muy bien, sí, entonces este es un cuadrito resumen de lo que acabamos de decir, ¿sí? Si el paciente tiene, aquí estamos hablando de la clasificación que tenemos también, que incluye la clasificación de nuestra guía, ¿no? La guía europea, donde la pone presión arterial normal alta, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué es lo que pasa si el paciente tiene presiones entre 130, 139, 85, 89? ¿Sí? Le decimos, usted está con la presión normal, pero está cerca de llegar a los valores para decirle es hipertenso. ¿Qué empezamos a hacer? Como en todos los niveles de grados de presión arterial, intervención en el estilo de vida. A todos empezamos a insistir sobre cambios en la alimentación, dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer más sano. Pero en este caso de normal alta, lo que le digo al paciente es miramos la presión arterial, continuemos midiéndola, ¿sí? Y si hay dentro de las medidas cifras que empiecen a elevarse, considerar pues ya el manejo como hipertensión arterial. Pero si no, lo que le decimos al paciente es hacer nuevas medidas con más espacio de tiempo y considerar el tratamiento en el caso pues de que el riesgo cardiovascular de este paciente esté alto. Si no, podemos esperar aún y decir vamos a solamente mantenernos con cambios en el estilo de vida. Aquí cambia, pues si el riesgo cardiovascular es elevado, pues ahí sí empezamos el manejo con fármacos. ¿Qué pasa en el grado 1? Como habíamos dicho, aquí también depende del nivel de riesgo. Riesgo bajo a moderado, también podemos empezar con cambios en el estilo de vida y ver si no hay mejoría, iniciar luego de 3 a 6 meses tratamiento con fármacos. Pero si este paciente está en grado 1 y el riesgo cardiovascular es elevado, pues ya no esperamos mucho, empezamos tratamiento farmacológico de igual manera. En el grado 2 y 3 ya sabemos, inmediatamente tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, ya a partir del grado 2 no esperamos tiempo, hacemos diagnóstico, cambios en el estilo de vida e inicio de fármaco de manera inmediata. ¿En qué tiempo nos dice la guía esperar llegar a los objetivos de presión arterial dentro de los primeros 3 meses? ¿Sí? Entonces no es inmediato. Yo sé que hablarle al paciente, a veces el paciente al siguiente mes nos escucha que cuánto tiene la presión, nos pregunta y le seguimos diciéndole, no, ya no está en 170, 100, pero ahora ya está en 160, 90 y nos dice eso es alta, nosotros debemos informarles, sí, todavía está sobre lo normal, pero ha ido descendiendo en relación a los primeros controles, ¿sí? Es decir, el tratamiento sí está dando resultados, que necesitamos que siga tomando la medicación, que siga cuidándose y al control del siguiente mes. Y así sucesivamente, esperando que en un espacio de tiempo, 3, 4 meses, ya las metas de tratamiento se hayan conseguido. Esto en la práctica, a veces en la práctica realmente demora un poco más, a veces son 4, 5, 6 meses. Pero tengamos precaución. Cuando ya estamos hablando, y aquí venimos a las dosis de los fármacos, cuando ya veo que en este paciente, por ejemplo, tiene grado 2, empecé con 2 medicamentos, no resultó, no, hubo un descenso, pero no llegamos todavía a las metas óptimas dentro de este tiempo, de los 3 meses, subo las dosis. Sí, estoy subiendo las dosis ya no intermedias, sino dosis más altas. Sí, lo mismo nos sucede en el grado 3. Ya no mejora el segundo mes, ya estoy viendo de que no hay una respuesta adecuada, nos estamos quedando en el descenso de la presión arterial, subo a dosis más altas. Todavía tengo esa opción y sigo controlando mes por mes. Sí, esa sería la manera de hacer los controles subsecuentes para poder identificar cuándo subo las dosis a dosis óptimas de los fármacos y cuando estoy ya frente a una hipertensión arterial resistente, es decir, ya llego a las dosis óptimas. Tengo 3 medicamentos que incluyen un diurético, sí, ya debo pensar en resistencia, pseudoresistencia o qué es lo que está pasando con el manejo de la presión arterial en el paciente. No solamente como recordatorio la clasificación de la Sociedad Internacional de Hipertensión y nuestra clasificación, que es la misma de la guía europea, ¿sí? Entonces, es lo que cambia. Aquí tiene presión normal,
normal alta, grado 1 y 2, y aquí tenemos óptima, normal, normal alta, grado 1, 2, 3, y sistólica aislada. Pero si vemos la hipertensión grado 1, con la grado 1 pues es la misma, ¿no? Y la grado 2 con la grado 2 también es la misma. Aquí lo que aumenta pues es la 3 y la sistólica aislada. Sí, y eso es lo mismo, pero sacado de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. ¿Sí? Aquí la diferencia de la guía es que nos dice qué es lo esencial y qué es lo mejor que podríamos hacer con ese paciente, pero realmente nos dice lo mismo, ¿no? El paciente que presenta hipertensión arterial grado 1 y tiene un alto riesgo cardiovascular, pues empezamos a utilizar inmediatamente fármacos. ¿Sí? Ahora también hace alusión a la disponibilidad de fármacos que tenemos para poder elegir qué fármacos es los que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces ya sabemos, en el cuadro nacional básico tenemos estos 5 grupos de fármacos esenciales, ¿sí? Al menos los IECA, ARA2, calcioantagonistas, diuréticos tiacídicos, beta bloqueantes están dentro del cuadro básico y en el primer nivel de atención tenemos a la mano estos medicamentos, podemos utilizarlos. ¿Qué es lo que nos recomienda? Como decíamos en la guía anterior, pues tener precaución en el paciente mayor de 80 años, pero el paciente que es más joven, es decir, que está entre los 50 y 60 años, ¿sí? Podemos tener esa opción si el riesgo no es muy elevado o es bajo a moderado, hablando en términos pues, de riesgo bajo a moderado, considerar el uso de medidas no farmacológicas, esperar un tiempo prudente y si no, pues ya iniciar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero ¿qué es lo óptimo? En esos pacientes, que el tratamiento debe ser considerado en el paciente con riesgo moderado, bajo a moderado, cuando hay otras enfermedades adicionales, ¿sí? Como por ejemplo las enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus, hay enfermedad renal. En estos pacientes sí debemos iniciar tratamiento inmediatamente, ya no esperar, ojalá los 3 a 6 meses, sino que empezar inmediatamente. Eso sería lo ideal en estos casos. En el grado 2, inmediatamente tratamiento farmacológico, aquí no menciona el 3 porque no lo tienen en la clasificación, es grado 2, empezamos inmediatamente el tratamiento farmacológico adicional a las medidas en cambios de estilo de vida. ¿Qué es lo que esperamos como metas con el tratamiento? Sí, que en 3 meses pues la presión arterial haya llegado a menos de 140/90. ¿Y qué es lo óptimo? Por ejemplo, que en los pacientes menores de 65 años la presión esté menos de 130/80, siempre y cuando, pues como dice aquí, el paciente lo tolere, pero no más, no bajar más de menos 120/70. Y en el mayor de 65 años, es lo óptimo que la presión arterial haya descendido de 140/90. ¿Sí? Entonces, siempre considerando pues la tolerabilidad que tenga al tratamiento, efectos adversos que pueda tener el paciente, al menos cuando ya pasa los 80, tenemos pacientes de 90 años, mucha más precaución. Ahí podemos ser un poquito más flexibles, ¿sí? En el control y más estrictos en el control, un poco más flexibles en esas cifras de tensión arterial. ¿Sí? Y lo mismo que acabamos de decir, ¿sí? Esto es de la guía de la Sociedad Internacional del 2020, que nos dice, paso 1, el uso de terapia combinada en dosis bajas. El paso 2, ya damos dosis óptimas, ¿sí? Dosis altas, los sartán 100, podemos dar amlodipina 10 miligramos, ¿sí? Podemos llegar a clortalidona 50 miligramos. Y si con esto pues no mejora, la combinación de otros fármacos, ¿sí? Que incluya, por ejemplo, la terapia triple, ¿sí? Que también aquí ya subimos a dosis óptimas en este caso. Y si pese a esto no mejora, pensar en la posibilidad de hipertensión arterial resistente y empezar el estudio, ¿sí? Si tengo que referir al paciente, lo refiero, ¿sí? Entonces, en el transcurso de esto, en un paciente, empezamos con dosis intermedias y las vamos subiendo a dosis óptimas, para poder tener una referencia de pasar al siguiente escalón, ¿sí? Entonces, empiezo con dosis intermedias, en este caso no mejora, ¿sí? Tengo la opción de subir un poco más la dosis dentro de los rangos terapéuticos antes de pasar a un tercer fármaco, ¿sí? Y aquí igual, sigo dosis óptimas, dosis más altas, y si pese a eso no mejora, primero pensar en una falta de respuesta, posibilidades, una causa secundaria, falta de adherencia, es decir, hay una pseudoresistencia,
Y cuando comprobamos de que realmente es una hipertensión arterial resistente al tratamiento con esos 3 fármacos anteriores, el uso de espironolactona es la recomendación, en este caso, dosis entre 25 y 50 miligramos diarios. ¿Cuál es la recomendación? Empecemos con 25. 25 miligramos todos los días y vamos subiendo hasta 50, que sería considerada la dosis máxima en este caso. Bueno, aquí tenemos objetivos específicos de presión arterial. Recordemos, bueno, las guías pueden variar entre una y otra. Hay guías que nos dicen menor a 130/80, que sería, yo pienso que sería lo ideal en el paciente que tolere este tipo de valores de cifras de tensión arterial. Sin embargo, pues en pacientes más mayorcitos sí podríamos esperar un poquito ser más flexibles y considerar presiones menor a 140/90. Entonces, así como dice aquí, estudios nos indican pues de que unas cifras controladas de menos de 140/85 van a beneficiar un poco más al paciente que con cifras más altas de presión arterial. Pacientes mayores, mucha precaución en el uso de las dosis y en el número de fármacos que estamos utilizando, ¿sí? El riesgo de efectos secundarios, de cualquiera de los efectos secundarios es mucho mayor en esta edad, ¿sí? El desequilibrio hidroelectrolítico, la presencia de hipotensión arterial, sí, son bastante frecuentes, al menos cuando el paciente pasa de los 80 años, entonces siempre hagamos controles mensuales en la consulta, hagamos controles de electrolitos por lo menos cada 3 meses, veamos cómo está la función renal, por lo menos 2 veces al año. Si no hay ninguna novedad, pues si se necesita hacerse más seguido, pues lo haremos un poco más seguido. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente de 80 años está tomando su medicamento antihipertensivo y de repente tiene un cuadro de diarrea, se deshidrata y su presión empieza a descender, ¿sí? Entonces este paciente ya tiene un trastorno hidroelectrolítico y si continúa tomando los fármacos antihipertensivos es posible de que sus presiones pues ya no se beneficien o ya no requiere incluso en esos momentos de un fármaco que baje la presión, ¿sí? Esas son las situaciones en donde el paciente que nos llega con deshidratación por una gastroenteritis, tiene 80 años, está deshidratado, vemos presiones de 180, 170 e incluso más bajas, son situaciones en donde el manejo de los antihipertensivos puede ser suspendido temporalmente y reiniciarlos pues, de forma paulatina dependiendo de los valores de presión, porque a veces el paciente demora en recuperar sus presiones habituales, sus presiones o su tendencia a hipertensión arterial. Y, por ejemplo, si tomaba 100 miligramos de losartán, a lo mejor tengamos que reiniciar el tratamiento con una dosis de 50, o si tomaba 2 fármacos, luego de esos procesos que causan deshidratación, o más aún si causó falla renal aguda, pues tendremos que utilizarlos con mucha más cautela y ya, por ejemplo, si tomaba losartán y oloripina de 100 y de 10 respectivamente, es posible de que el paciente, a lo mejor con sus valores actuales de presión arterial, lo que requiera son dosis de losartán de 50. Entonces, esto sucede en la hospitalización y debemos percatarnos. A veces cometemos el error de continuar con la misma medicación en las mismas dosis. Esto pasa con los antihipertensivos, pasa con los antidiabéticos, ¿sí? Que a veces no tenemos la precaución de considerar la suspensión de estos fármacos, ¿sí? Lo mismo con los hipoglicemiantes. El paciente en estas condiciones nos llega con glucosas de 60, 70, pero al paciente le seguimos prescribiendo metformina o la insulina. No hacemos mal en estos casos, pues lo que tenemos que es suspender temporalmente, pues y hacer controles de glucosa, pues que nos digan cuándo reiniciar nuevamente la medicación, que generalmente es cuando ya el paciente empieza a alimentarse, empieza a recuperarse, pues todo vuelve a la normalidad. Su tendencia a hipertensión vuelve, sus valores de glucosa que tienden a elevarse se vuelven a elevar y reiniciamos el tratamiento. Y por eso depende de los controles que hagamos en el paciente durante la hospitalización, ¿sí? Entonces evitemos este tipo de circunstancias, que el paciente se maree, que tenga vértigo, que caiga, que se lastime, ¿sí? Por no hacer un control individualizado y reconocer cuándo el paciente requiere a lo mejor una reducción de la dosis o necesita cambiarse de una terapia combinada a una monoterapia, que también nos puede pasar si el paciente puede requerir ya no 2 fármacos, sino un fármaco.
¿Cuándo ocurre eso? Principalmente cuando el paciente empieza a bajar de peso y empieza también a alimentarse con menos cantidad. ¿Sí? Se sigue alimentando adecuadamente, pero ya tiene una ingesta menor. ¿Sí? Entonces tengamos precaución que eso sí puede pasar y requerir pues reducción de dosis. Bueno, eso es lo que habíamos hablado hace un momento y quería hablar un poquito de lo que es la hipertensión arterial resistente, que ya la hemos mencionado, ¿no? Solamente recordar que se define hipertensión arterial resistente cuando el paciente no ha logrado los objetivos de presión arterial, pese a que está tomando 3 fármacos que mencionan las guías, debe incluir un diurético, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Combinar, por ejemplo, un IECA, un calcio antagonista y un diurético. Con eso no ha mejorado su presión arterial. ¿Sí? Ahí estamos pensando en una hipertensión arterial resistente. Pero no olvidemos de que también hay una pseudo resistencia originada por otras causas, ¿sí? Es decir, no es que falla en las dosis de los medicamentos y su combinación, sino que algo más está sucediendo. Puede ser que el paciente está tomando otros medicamentos que sean vasoconstrictores, por ejemplo, los antigripales. Es una causa frecuente de la presión alta en el paciente, a veces con crisis hipertensiva. El paciente hipertenso toma antigripales que contienen pseudoefedrina y tiene crisis hipertensiva, ¿sí? Entonces descartemos el uso de estos medicamentos, a veces que vienen también combinados con los antihistamínicos. Preguntemos qué es lo que está tomando el paciente, descartar factores como que se está tomando mal la presión arterial. Imaginemos que si no se toma bien la presión arterial, lógicamente los valores van a ser altos. Tomemos en cuenta también la interacción con otros fármacos, ¿sí? Que como decíamos pueden estar causando un mal control de la presión, principalmente corticoides, también el paciente con neoplasias que está consumiendo, que está recibiendo cisplatino, por ejemplo, fármacos que causan aumento de la presión arterial, fármacos que se utilizan para bajar de peso, ¿sí? La sibutramina que causa aumento de la presión arterial, pues si eso consume al paciente, no es una mala respuesta al tratamiento. Realmente lo que está pasando es que hay una interacción que no logra un buen control de la presión arterial. ¿Qué estrategias diagnósticas hacemos cuando estamos frente a una hipertensión resistente? Lo que habíamos visto en esos pasos 1, 2 y 3. Primero, llegar a dosis óptimas de los 3 fármacos que incluyen un diurético, y no ha habido respuesta, pues investigar causas de pseudo resistencia y también investigar causas causas secundarias de hipertensión arterial. Es lo primero que debo hacer. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Por un lado, pues buen interrogatorio que nos diga el paciente qué está tomando, qué medicación está consumiendo, cómo se está tomando su presión arterial. Y la recomendación es corroborar esa falta de respuesta al tratamiento con el estudio a través de un mapa, de un AMPA, que sería lo ideal. Hay que confirmar la resistencia con estudios como estos. Y luego de esto, pues ya considerar tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si hay identificado una causa secundaria, pues el tratamiento irá a esa causa secundaria. Pero si la respuesta es realmente una resistencia al tratamiento, sí se considera el uso de un cuarto medicamento. ¿Y cuál es el más recomendado? Pues espironolactona. ¿Sí? Dosis entre 25 y 50 miligramos por día son los ideales para añadir a este triple tratamiento que ya veníamos administrando en el paciente y que ya subimos las dosis óptimas. ¿Cuál es la precaución a tomar en cuenta con la espironolactona? Observar los niveles de potasio, observar los niveles de filtrado glomerular, que eso se pueden constituir en contraindicaciones para el tratamiento con espironolactona. Si no está, si la espironolactona no es posible administrar, es decir, está contraindicada o el paciente no tolera el uso de esos medicamentos, aquí entran algunos otros y dentro de estos los beta bloqueantes, que podrían ser una alternativa para el manejo de hipertensión arterial resistente, en donde un cuarto fármaco es necesario. ¿Qué es lo óptimo según la guía del 2020? Que este tipo de pacientes con hipertensión resistente sean referidos a unidades de mayor complejidad. Entonces, si tenemos en el primer nivel de atención un paciente con dosis óptimas, con 3 fármacos, y pese a eso no logramos mantener o llegar a las metas de control, refiramos al paciente para estudios de una posible hipertensión secundaria, ¿sí? Para que se hagan todos los estudios pues, que se deben hacer y descartar
pero previamente a esto pues ya hemos hecho ese interrogatorio que nos ayude a identificar causas, como decíamos, que sean responsables de una pseudoresistencia, como el uso de fármacos que hagan contraposición a los mecanismos de acción de los antihipertensivos. Otro tipo de tratamientos, hay algunos, menciona la guía europea, como la denervación renal, que, bueno, nuestro país está haciendo, ¿no? La denervación renal, que permite disminuir la liberación de renina y toda la secuencia, pues, que viene con esta disminución de renina y el consecuente descenso de la hipertensión o de las cifras de presión arterial. ¿Sí? Pero lo primero que pensamos, hacer un mapa, realmente ver si hay una resistencia a los medicamentos y luego añadir el cuarto fármaco, que sería espironolactona. No sé, tal vez si hay alguna pregunta. Doc, sí, cuando el paciente ya llega a los valores normales y ya ha cambiado su estilo de vida, o sea, ya tenemos una presión más o menos constante en un nivel que está bien para, o sea, para esa persona. El tratamiento igual debe continuar como, o sea, hasta ese punto como, o sea, ya lo tiene mantenido, entonces debe continuar de por vida ese tratamiento así o suspender el tratamiento. No es posible, ¿no es cierto? O sea, el paciente va a estar medicado toda su vida después. Sí, de manera general se mantiene el tratamiento. ¿Qué es lo que puede? De manera general, sí. Por ejemplo, usted ya llegó a las metas de tratamiento del paciente. Vamos a poner que llegó a 138, 80, ¿sí? Llegó a sus metas. ¿Qué es lo que le explicamos al paciente? Y esto hay que hablarle con claridad al paciente, porque muchas de las veces, eso le digo, me ha pasado a mí, que el paciente dice, pero ya llegué a las presiones normales, viene la siguiente consulta y otra vez la presión disparada. Entonces, ¿qué pasó? Suspendió el tratamiento. ¿Por qué? Porque él dice, no, es que ya me controlé la presión, ya no necesito tomar más medicación. ¿Sí? Pese a que a veces se indica al paciente, pero puede pasar eso, ¿sí? Y pasa, que a veces el paciente llega y dice, no, es que como ya estaba bien mi presión, ya bajé la dosis o ya suspendí. Entonces hay que ser claro con el paciente, decirle su presión está en rangos óptimos, porque los medicamentos que está tomando, más lo que usted está haciendo con su salud, con sus cuidados en la casa, están funcionando. ¿Sí? Pero si usted deja de tomar los medicamentos, es posible que su presión, o más que seguro su presión, vuelve a subir. ¿Qué es lo que sucede en el transcurso de la vida de un paciente? Sí, como usted dice, puede haber cambios. ¿Qué suele pasar, por ejemplo, en el paciente que en los 60 años está tomando, por ejemplo, los losartán y amlodipino, y ya llega a los 65, puede llegar a los 70, y ese paciente se añade, por ejemplo, en el transcurso de esos 10 años, diabetes. ¿Sí? Entonces el paciente presenta diabetes, está ya con su enfermedad, hay daño renal, es posible que su presión arterial tienda a subir. En algunos casos pasa eso, ¿no? En la mayoría tiende a subir, y ahí es la oportunidad, por ejemplo, de estudiar la presión del paciente y optimizar las dosis o de añadir un tercer fármaco. ¿Sí? Entonces, conforme avanza la edad, es posible de que el paciente se tenga que modificar las dosis, aumentar un tercer fármaco. Eso puede pasar, ¿sí? No digo en todos los pacientes, pero puede pasar. La mayoría se mantiene con 2 fármacos, otros pacientes toman 3, pero lo tienen que tomar toda su vida de manera general. Hay excepciones como las que les he mencionado, cuando el paciente pierde peso, empieza a perder peso, a mejorar su ingesta de sal, por ejemplo, por algún motivo, como lo que les mencionaba, el encamamiento, el paciente ya no se alimenta en la cantidad que se alimentaba, ¿sí? Ya tiene menos ingesta de alimentos. Estos pacientes tienden a bajar la presión, tiende a disminuir la presión. Entonces, de lo que él manejaba, 2 fármacos o 3 fármacos con presiones controladas, pero que necesitaban esos 3 fármacos, ahora, si tomamos la presión, pues ya no es una presión de 138/80, 138/92, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, sino que ahora la presión ya está en 110/80, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en estos casos, ¿qué nos toca? Disminuir las dosis, ¿sí? Si es una presión, ¿sí? O incluso pensar en retirar la medicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el paciente viene con presiones ya bajas o tendiendo a ser bajas, es posible, pues, por un lado, debo investigar qué es lo que está pasando con el paciente y posiblemente termine o disminuyendo la dosis
o disminuyendo el número de fármacos que está tomando, o finalmente decido suspender la medicación. En pocos casos se suspende realmente definitivamente la medicación. El ejemplo que yo les ponía del paciente que llega, que tiene antecedentes de hipertensión, que tuvo un ASTB, ahora está encamado, no se mueve, sí tiene que ser asistido por una segunda persona, ha perdido mucho peso. ¿Sí? Ese paciente posiblemente, y a esto se suman presiones de 90, 60, de 100, 70, y con un buen estado de hidratación, sí, a ese paciente podemos suspender el tratamiento, pero específicamente en estos casos en donde ya no requiere el uso de antihipertensivos. Pero si el caso da de que la presión bajó porque se deshidrató y una vez que lo hidrato veo que su presión vuelve a subir, ya no está con 90, 60 que vino, sino ya hidratado vemos que ahora está en 110, 80, que luego el siguiente día ya lo tenemos en 130, 80, y hacemos los controles y sus rangos de presión van entre 130, 40, 90, 100. Sí que quiere decir que esa presión está volviendo a subir y de que a lo mejor no necesita tomar los sartán, amlodipina y la clortalidona que venía tomando, sino que ahora lo que necesitemos darle, por ejemplo, son 25 miligramos de los sartán o darle 5 miligramos de amlodipina. ¿Sí? Es decir, empiezo con dosis bajas y ¿qué es lo que debo hacer? Controlar la presión. Si la presión con estas dosis sigue subiendo, lógicamente pues tendré que ir subiendo las dosis o volver a la medicación que habitualmente tomaba. ¿Sí? Eso es lo que pasa en la práctica diaria, de que el paciente, si llega por deshidratación y con hipotensión, lógicamente el recuperar sus líquidos intravenosos, pues va a hacer de que su presión también vuelva a los valores que tenía antes, ¿sí? Que eran tendiendo a subir. Y en este caso, pues los fármacos paulatinamente se irán incorporando hasta ver pues la necesidad de dejar cierta dosis y cierto número de fármacos, que puede coincidir con los que tomaba antes o puede que no, puede que ahora requieran dosis menores. ¿De qué depende? Pues de la respuesta de cada paciente y de que nosotros con los controles podamos identificar esos cambios y poder dar las dosis y el número de medicamentos adecuados. Y entonces, de manera general, el paciente va a tener que tomar su medicación toda la vida, excepto pues de que haya una hipertensión arterial secundaria en donde se controle esa causa base de la hipertensión y el paciente posiblemente ya deje de tomar medicación. ¿Sí? Pero en una hipertensión arterial esencial, el paciente va a tener que tomar la medicación todo el tiempo. Sí, esa es la parte dura que a veces el paciente no logra asimilarla de entrada y que nos toca explicarla, manejarla con mucho cuidado, con medicación en el paciente para que entienda de que esa enfermedad pues no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla y con la cual va a vivir y con una calidad de vida adecuada pues sí, sigue las indicaciones que se le está administrando. No sé, tal vez hay alguna otra pregunta. Una lista de efectos de causas secundarias: apnea obstructiva del sueño, enfermedad parenquimatosa renal, enfermedad renovascular, feocromocitoma, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, enfermedad tiroidea. Sí, entonces debemos pensar en esas posibilidades cuando vemos que ya un tercer fármaco a dosis óptimas no está dando resultados. Entonces tengamos precaución en hacer ese interrogatorio. Fármacos que pueden causar una falta de respuesta al tratamiento en el paciente hipertenso: los anticonceptivos orales están en el primer lugar. Fármacos para bajar de peso como la sibutramina, descongestionantes nasales que les decía, los antigripales que tienen derivados de la efedrina, sustancias estimulantes como las anfetaminas, regalis, medicamentos utilizados para el manejo del cáncer, fármacos para el uso de enfermedades autoinmunes, también incluido aquí los corticoides. Sí, son fármacos que pueden contraponerse al efecto hipotensor y finalmente reflejarse en una mala respuesta al tratamiento. ¿Sí? Entonces hagamos el interrogatorio al paciente porque alguno de estos medicamentos podría ser la causa de la falta de descenso de la presión. Y la última parte, urgencias y emergencias hipertensivas. ¿Sí? Entonces, esta de urgencias y emergencias hipertensivas no contiene, como ustedes se dieron cuenta en la guía de nuestro país, no tiene el manejo. Entonces, esto es tomado de la guía europea. ¿Qué es lo que debe principalmente tenernos en vilo cuando tenemos un paciente con una detección de presión arterial elevada? Detectar si esto es una crisis hipertensiva o no, ¿sí? Porque tenemos los dos extremos. Tenemos el paciente que está muy tranquilo,
en la consulta y le tomamos la presión y está en 200 siempre, el paciente dice yo me siento bien, no me duele nada. ¿Sí? A nosotros es el que más bien como médicos que nos asusta esas presiones y la tranquilidad del paciente pues que es contrasta, ¿no? Pero es diferente el paciente que llega a la emergencia con cefalea, que llega con deterioro neurológico, a veces un deterioro neurológico bastante marcado, con vómito, con dolor del pecho, con falta de aire. Y entonces estos pacientes con estos cuadros requieren un diagnóstico y también un manejo diferente, ¿sí? Tomando en cuenta que una emergencia requiere un manejo intravenoso, requiere ser hospitalizado el paciente porque de por medio pues hay un compromiso de órgano blanco. Sí, entonces el descenso de presión arterial se lo hace a través de una vía intravenosa. Y las urgencias en que el paciente, como les digo, puede estar tranquilo. Si vemos que el paciente a lo mejor tiene una ligera molestia, a lo mejor una cefalea que no causa mayor problema, ¿sí? Pero no pasa de eso. Entonces, el manejo, en este caso, de las urgencias hipertensivas es generalmente por vía oral. La mayoría se hace por vía oral. Ahora, ¿qué medicamentos utilizamos para este tipo de presentación de una súbita elevación de la presión arterial? Antes de decidir el tratamiento, como vemos, tenemos que definir si es una emergencia, una emergencia o una urgencia hipertensiva. Dentro del examen físico, debemos fijarnos, por ejemplo, en focalidad neurológica, debemos vigilar pupilas, vigilar frecuencia cardíaca, presencia de arritmias, hacer un electrocardiograma que nos ayude a identificar si hay zonas de lesión, de isquemia, de necrosis en el corazón. Debemos identificar cambios a nivel pulmonar, si la presencia de estertores, saturación baja, sí, todo eso, alteraciones a nivel de la función renal, sí. Entonces, todas estas alteraciones que las podemos identificar a través del examen físico y también corroborarlas con exámenes como el electrocardiograma, como un examen de sangre, viendo cómo está la urea y la creatinina, pues nos ayudan a definir el tratamiento. Sí, si tenemos a un paciente con deterioro neurológico, sí, debemos pensar en múltiples causas dentro de estas, pues si nos dice es hipertenso o el familiar nos dice tiene la presión alta y un paciente ingresa a emergencia con deterioro neurológico, lo primero que se debe venir a la mente dentro de la gama de posibilidades es un accidente cerebrovascular. ¿De qué tipo? Por la clínica podemos, hay ciertos signos y síntomas que nos pueden ayudar a definir si es un hemorrágico o un isquémico, ¿sí? Entonces, estos pacientes necesitan referencia, pero eso no quiere decir que no actuemos inmediatamente, ¿sí? Entonces, este paciente, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, debemos hacer un descenso de la presión arterial, pero no brusco, ¿sí? Por las mismas causas que hemos visto, la respuesta que tiene el sistema arterial frente al aumento de presión intracraneal, pues debe ser manejado con mucha precaución porque al final esta subida de presión arterial sistémica es un sistema de defensa. Sí, entonces debemos empezar a descender la presión un 15%, no más de eso, ojalá en las primeras 3-4 horas con medicamentos por vía intravenosa, siempre y cuando las presiones pues sean, como dice la guía puntualmente, más de 220. Por supuesto que esto sí nos alarma como médicos ver presiones muy altas, pero tratemos de descenderlas a no menos de 180. ¿Sí? Entonces tengamos precaución en no lograr o no perseguir metas de presión arterial normal en estos pacientes, ¿no? El paciente generalmente se deja con presiones entre 180 a 100, sí, a veces 170 a 100, pero no hagamos descensos mayores. Sí, por todos los riesgos de isquemia que pueden seguirse a esos descensos bruscos. Entonces, mucha precaución cuando vemos criterios para bajar la presión arterial en un paciente y a qué valores queremos llegar. Entonces, mucho cuidado con las dosis de los fármacos, principalmente el tipo de fármaco que estamos utilizando para no causar daño en estos casos. Entonces, si se trata de una emergencia hipertensiva, el manejo debe ser vía intravenosa. Ahora, ¿qué fármacos tenemos disponibles? Sí, la guía nos menciona muchos fármacos, pero que siempre debemos ir al cuadro básico, pues si vamos a ir de entrada a manejar pacientes en el primer nivel, o si vamos, por ejemplo, a un hospital básico, lo que vamos a tener dentro del cuadro básico son fármacos como el enalaprilato, como furosemida, ¿sí? Pero no tenemos, por ejemplo, en un hospital básico nitroprusiato, por ejemplo, o nitroglicerina, ¿sí? Posible de que no lo encontremos, entonces empezamos a manejar con los fármacos que tenemos a mano.
Entonces podemos utilizar enalapril, ¿sí? En las dosis que ustedes ya revisaron, ¿sí? Generalmente se inicia con 1.25 o 2.5 miligramos intravenoso diluido. Se lo pasa en el transcurso de 5 a 20 minutos y se puede repetir cada 60 minutos siempre y cuando se requiera, ¿sí? Si ya con una dosis el descenso se logra, pues ya nos quedamos con, pero generalmente el paciente va a necesitar más de una dosis, que en las primeras horas, al menos los primeros 24, 48 horas, va a ser el manejo intravenoso, y las siguientes horas, pues, o los días, a partir del tercer, cuarto día, generalmente ya lo pasamos a vía oral. El tratamiento ya se lo pasa a vía oral. Entonces, ¿cómo es el manejo? Iniciar inmediatamente, se lo ingresa al paciente. Esos pacientes realmente están hospitalizados. De entrada, pues es en la sala de emergencia, colocamos una vía, hacemos un electrocardiograma inmediatamente, colocamos un monitor, conectamos al paciente a un monitor, pedimos exámenes de laboratorio mientras hacemos el examen físico, sí, estamos pidiendo biometría, función renal, pedimos también, en este caso, un examen de orina, podemos pedir glicemia en estos pacientes, y el electrocardiograma que debemos hacerlo inmediatamente. Y conforme veamos pues los resultados, a lo mejor requiramos otro tipo de estudios o incluso decidimos la referencia al paciente, ¿sí? En algunos casos pues la referencia inmediata al paciente. En otros casos sí podemos, por ejemplo, si estamos en un hospital básico, podemos manejar la emergencia hipertensiva en un hospital básico. Si estoy en mi consulta en el centro de salud, ¿sí? Este paciente coloco vía, ¿sí? Es posible que a lo mejor no tenga en el alaprilato, pero si tengo furosemida, puedo administrar furosemida, las dosis iniciales, y refiero al paciente al hospital básico. ¿Sí? Eso sí puedo hacer. Si tengo la oportunidad de hacer un electrocardiograma, tengo el electrocardiógrafo, envío, ya reviso el electrocardiograma, veo si hay algún compromiso, principalmente supradesniveles, infradesniveles o alguna arritmia, y refiero al paciente. ¿Sí? Pero debo iniciar ya el manejo y lo envío con una vía, ¿sí? ¿Con qué líquido? Generalmente lo hacemos con solución salina o lactato de rindia, cualquiera de los dos. ¿Sí? Ahora en el segundo nivel de atención, pues ya tenemos otro tipo de fármacos, ahí ya tenemos enalaprilato, tenemos hidralazina, tenemos fármacos por vía oral, sí, pero intravenoso, pues enalaprilato e hidralazina, y furosemida también, ¿sí? Principalmente. Entonces con esos podemos hacer el manejo, y realmente la presión muy pocas veces requiere la referencia a una unidad de mayor complejidad, siempre y cuando no hay complicaciones. Ahora, si el paciente tiene un ACV o tiene deterioro neurológico que me hace pensar en un ACV, hay focalidad neurológica, este paciente ya debe pasar a un hospital de segundo nivel, pero en este caso, como aquí el que tenemos en el Isidro Llora, aquí en Loja, y un hospital de mayor complejidad. Sigue siendo de segundo nivel, pero es un hospital de referencia, ¿sí? Es decir, ya tiene una capacidad resolutiva más grande que un hospital básico. ¿Sí? Pero en los hospitales básicos se maneja la mayoría de casos de crisis hipertensiva, ¿sí? Son muy pocos los pacientes que se refieren acá a Loja, por ejemplo, de eso se trata principalmente cuando hay un ACV. Pero si el paciente no tiene ninguna complicación, su presión desciende y se controla, el paciente es dado de alta en el mismo hospital básico. ¿Qué es lo que hacemos con la urgencia hipertensiva? ¿Qué es lo que recomienda? Eso es de la Guía Europea del 2018. La urgencia hipertensiva se maneja vía oral. ¿Cómo procedo con un paciente con una urgencia hipertensiva? Igual tengo que ingresarlo a observación de la emergencia. Este paciente generalmente no pasa a hospitalización, se queda en la observación, y que nos da el tiempo de 8 horas. La observación tiene como promedio 8 horas para mantener un paciente. Y luego le doy el alta siempre y cuando no haya ninguna complicación, ¿sí? Porque a veces sí puede pasar que llega como una urgencia, se transforma en una emergencia y finalmente el paciente termina siendo incluso referido. Pero en la mayoría de casos, una urgencia la manejamos en la sala de emergencia o con medicamentos vía oral. Observamos al paciente en un espacio de 3, 4 horas, y una vez que se ha controlado su presión, enviamos a su casa con una cita para que venga en cierto tiempo, generalmente lo llamamos en 2 o 3 días, para que regrese a hacer los controles correspondientes. ¿Sí? Si el manejo, ahora, ¿qué tipo de fármacos elijo en una urgencia hipertensiva? ¿Qué es lo que doy? Debemos preguntar al paciente si está tomando o no la medicación. Hay pacientes que la subida de presión se debe a que suspendió la medicación. Sí, entonces en este caso lo que hacemos es reiniciar la medicación. Si tomaba losartán, le daré losartán. Si tomaba enalapril, le daré enalapril.
¿sí? Sí, en este caso, pues nos tocará seguir las mismas pautas de tratamiento que nos da la guía para el manejo del paciente con hipertensión arterial. ¿Sí? Controla la presión, va a su domicilio y regresa a control por consulta externa. ¿Sí? Entonces, el manejo por vía oral, los descensos de la presión arterial también no son los que esperamos en la emergencia. Me olvidaba también de mencionarles que en la emergencia el descenso no debe ser mayor al 30% en las primeras 3-4 horas. Es decir, si el paciente llega con, vamos a poner cifras muy altas, 190, 120, ¿sí? Tenemos que hacer el cálculo cuánto sería el 20 a 30% de descenso. Entonces, pacientes que lleguen a 160, 90, son pacientes que ya están con cifras de presión arterial mucho más seguras. No las óptimas para la edad del paciente, para la condición, pero mucho más seguras para las cifras iniciales. ¿Sí? Entonces, lo que no hago es utilizar dosis altas o dosis o combinación de muchos fármacos antihipertensivos para que la presión baje inmediatamente. Eso no debemos hacer. ¿Sí? La respuesta puede ser negativa, ¿no? Puede el paciente presentar taquicardia, sentirse mal, ¿no? Entonces, en este caso, bajemos la presión en un 25-30%. Mientras está ingresado, pues al siguiente día se lograrán descensos mayores con la continuación de la medicación y posiblemente el paciente llegue a cifras óptimas en el lapso de 4, 5, 6, 7 días. Eso va a depender de cada paciente. Pero miren, es a veces una semana para que el paciente llegue a cifras óptimas. Y la urgencia es incluso más tiempo. ¿Sí? Si el paciente normalmente, o sea, no normalmente, sino regularmente el paciente, sus presiones en su casa, en su trabajo son 180, 120, que hay pacientes que mantienen esas presiones y así trabajan, así se desarrollan su vida, y tomamos estas presiones y las catalogamos como una urgencia. Es posible, siguiendo estos pasos, que las presiones normales, las presiones óptimas, las logremos en el plazo de 3-6 meses, es decir, un poco más de tiempo. Pero en ambos casos debemos investigar daño orgánico de la hipertensión arterial. Es decir, si en emergencia no hago los exámenes, la emergencia se dedica a hacer exámenes propios de la emergencia, en la consulta haremos exámenes propios de un control. ¿Sí? Entonces aquí completaré estudios de pruebas tiroideas, es posible que haga estudios de función hepática. Sí, entonces exámenes que no los consideramos como de emergencia, hacerlos en laboratorio de emergencia, es decir, en ese momento, perfil lipídico, por ejemplo, podemos pedirlos para que venga a la consulta ya con exámenes que se hacen en ayunas. No sé si me hice entender en esta parte de la petición de exámenes, cuando en emergencia, cuando por consulta externa. En el paciente con urgencia, que ya lo enviamos a domicilio, no lo hacemos quedar en hospitalización. Y finalmente, ¿cuándo debo referir al paciente? Ya lo hemos venido hablando. Paciente con sospecha de que está haciendo resistencia a los medicamentos, debemos pensar en resistencia, estudiar la posibilidad de una pseudoresistencia y causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Cuándo debo referir también a un paciente? Cuando hay una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Si estoy en el primer nivel de atención, toda emergencia debe ser referida. ¿Sí? En el primer nivel de atención, toda emergencia hipertensiva debe llegar a un hospital básico. Y ahí pues se verá pues si hay cómo resolverlo en el hospital básico o necesita un nivel mayor de complejidad. ¿Sí? Entonces referimos al paciente cuando tengo la sospecha de causas secundarias de la hipertensión, al paciente joven, también un paciente menos de 30 años con hipertensión arterial que está haciendo presiones elevadas, crisis hipertensivas cada cierto tiempo y estoy sospechando de causas secundarias, también debo referir al paciente. En algunos casos la referencia es inmediata, por emergencia el paciente debe llegar, y en algunas otras, como cuando estoy investigando causas secundarias, pues lo haré por consulta externa, con un poco más de días de espacio y de tranquilidad. La emergencia es emergencia y el paciente en este momento lo recibo, y a lo mejor si estoy en la provincia, en 2-3 horas máximo ya tiene que estar en un hospital de mayor complejidad, dependiendo de dónde esté, ¿sí? Entonces debemos actuar lo más oportunamente en el paciente y hacer una referencia también cuando debe hacer, ¿sí? Si el paciente está con dolor torácico, veo un electrocardiograma que hay supra, infradesniveles, arritmias, ese paciente también debe ser referido a una unidad de mayor complejidad.
Muy bien, sí, entonces esto es lo que les quería compartir. No sé si hay alguna pregunta o algo que no quedó claro. No, doctora. Muy bien. No sé si continuamos o quieren hacer un descanso tal vez. Un descanso. Ya, hagamos un descanso, por favor, son las 4, hasta las 4:15 y pasemos a revisar los casos clínicos, hacer un poquito de análisis de los casos clínicos que fueron parte del control. Entonces esperemos unos 15 minutitos y volvemos.